Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, pasemos a la clase Consul porque haré unas modificaciones en la cadena de texto. Bien, voy a eliminar todas estas librerías que no necesitamos. Bien, en la siguiente consulta lo que haré será realizar una modificación. En la tabla clientes voy a obtener el dato almacenado en la columna ID cliente. Bien, ahora en la tabla reportes clientes voy a obtener los datos almacenados en la columna ID registros. Bien, de la tabla reportes clientes. Muy bien. Lo que haré será hacer lo siguiente para poder visualizarlo. Muy bien. He agregado las siguientes columnas. La columna ID cliente de la tabla clientes. Y he agregado la siguiente columna. La columna ID registro de la tabla reportes cliente. Ya que vamos a ocupar esos datos almacenados en esas columnas para poder actualizar los registros, ya que vamos a utilizar a este método para realizar las consultas a la tabla reportes cliente. Bien, haciendo estas modificaciones pasemos a la clase clientes. Bueno, a la clase cliente, donde tenemos el siguiente método, y lo que haré será modificar este método. Haré que este método devuelva un objeto de la clase Default Table Model. Bien, y al método lo llamé reportes cliente. Va a recibir un objeto de la clase JTable, un parámetro de tipo entero llamado ID cliente, que será la ID del cliente, pero el registro. Dentro del método voy a crear dos arreglos de tipo string, un arreglo llamado registro, que contiene el valor de 6, bien, o sea que tendrá 6 posiciones, y he colocado el siguiente arreglo de tipo string llamado títulos, que este arreglo va a contener los títulos que tendrá nuestra tabla cuando visualicemos los registros. Bien, tendrá el título nombre, apellido, saldo actual, fecha actual, último pago y fecha pago. Bien, ahora voy a colocar lo siguiente. Hay que crear un objeto de la clase Default Table Model y lo llamaré Model 2. Muy bien, hay que crear este objeto. Muy bien, he creado el siguiente objeto, lo inicialicé con la clase Default Table Model y le he colocado los siguientes datos. Bien, ahora he creado un objeto de la clase o de la interface list que depende de la clase de reportes clientes. Bien, tenemos que importar la dirección donde se encuentra la clase de reportes clientes. Muy bien, he creado el siguiente objeto y he invocado al siguiente método reportes clientes que está en la clase Consul. Le pasamos como parámetro el siguiente parámetro ID cliente, que este parámetro va a contener el ID del registro del cliente. Bien, y esos datos que me devuelva este método se van a almacenar en el siguiente objeto, recordando que este método me está retornando los datos de una lista que hemos creado, o sea, la siguiente lista que está almacenada en el siguiente objeto, pero recordando que estamos obteniendo datos de dos tablas, tanto de la tabla reportes cliente como la tabla clientes, pero solo estamos utilizando una clase para poder obtener esos datos, que es la clase reportes clientes, porque esta clase está heredando de la clase cliente. Ahora estos datos se van a almacenar en el siguiente objeto. Muy bien. Ahora con ese objeto invoco al for each, creo el siguiente objeto. Dentro de las llaves he colocado el siguiente arreglo para almacenar los datos que me están devolviendo estos métodos
y almacenarlo en las siguientes posiciones de ese arreglo. Bien, he invocado al siguiente método getNombre, método que no está en la clase reportes clientes, pero sí está en la clase cliente, pero como recordando que la clase reportes cliente hereda de la clase clientes, podemos utilizar los métodos que tenemos en la clase clientes, como los métodos getNombre y getApellido, para obtener los datos que estamos obteniendo de la tabla clientes que tenemos en la base de datos. Utilizando los siguientes métodos de la clase clientes, obtenemos esos datos y los almacenamos en el siguiente arreglo de acuerdo a la posición, y se los pasamos al objeto model para poder crear esas filas y esas columnas. Muy bien, ahora le pasamos esos datos a nuestra table, o sea, al siguiente parámetro de la clase JTable le mandamos esa información invocando al método setModel. Muy bien, y le damos un estilo a las filas, y luego he colocado el siguiente return para retornar el siguiente objeto modelo, ya que vamos a ocupar a este mismo método para poder retornar el objeto modelo, porque lo vamos a ocupar en la clase System. Bien, yo hubiera hecho lo mismo justamente con este método, pero bueno, no lo hice para no tener mucho código en el método, aunque solo es una sola línea. Y creamos el siguiente método. Bien, hubiéramos hecho con este método como estamos haciendo con el método reportes cliente, retornar el objeto de la clase default table model. Pero bueno, eso queda para en otras ocasiones. Ya hemos terminado con el método reportes cliente. Bien, para poder mostrar los datos en la tabla reportes, bien, pasemos a la clase sistema, donde tenemos unos pequeños errores. Bien, tenemos el siguiente error. En vez de esta línea de código voy a invocar a ese método que nosotros acabamos de crear. Bien, y le pasamos como parámetro el nombre de nuestra tabla. Bien, pasemos a diseño, busquemos la vista cliente, seleccionemos esta tabla, clic derecho, cambiar nombre de variable. Como pueden observar, yo tengo el siguiente nombre de variable. Ustedes pueden cambiarle los nombres de variable como ustedes deseen llamarlo. Bien, le pasamos el nombre de nuestra table y le pasamos la variable ID cliente, variable que ya hemos creado. Como pueden observar, tenemos esa variable. Muy bien, de esta forma estamos inicializando esa tabla. Cada vez que el sistema se inicie por primera vez, inicializamos la tabla reportes cliente. Bien, lo que haré será seleccionar estas líneas de código, seleccionar el siguiente icono y voy a seleccionar la siguiente opción para poder crear un bloque de código. Correcto, y se ha creado automáticamente el siguiente código para generar nuestro bloque de código, y aquí voy a colocar código cliente para indicar que este código es de la vista cliente. Bien, podemos ocultarlo y volver a mostrarlo. Muy bien, ahora pasemos al código cliente. Bien, justamente en el método datos clientes. Pero antes de esto tenemos que crear un objeto también de la clase default table model, y lo llamaré de la siguiente manera. Bueno, aunque el nombre es muy largo, pero ya he explicado por qué motivos hago a veces los objetos con los nombres muy largos. Bien, he creado este objeto tabla model reportes cliente de la clase default table model. Ahora voy a colocar ese objeto y le asigno el objeto cliente para invocar al método que acabamos de crear
en la clase cliente, reportes cliente, le pasamos el objeto, el nombre de la tabla y le pasamos la variable ID cliente, variable donde estamos obteniendo el ID del cliente de la tabla clientes. Bien, y esa ID se lo pasamos a este método para poder obtener la información de los reportes de ese cliente. Bien, ahora voy a colocar las siguientes label y dentro de los paréntesis del método setText invoco a lo siguiente para poder obtener los registros de la fila número 0 de la tabla reportes cliente y de la columna 0, 1, 2, 4 y 5, y esos datos los voy a mostrar en las siguientes label. De esta forma estoy obteniendo los datos de la fila número 0 y de las siguientes columnas y mostrar esos datos en las siguientes label, información que estamos obteniendo de la tabla reportes cliente. Bien, pasemos a diseño. Tenemos las siguientes label. Bien, hay que seleccionar estas label, clic derecho, cambiar nombre variable. A esta label la llamaré label-nombre cliente. Bien, ustedes pueden llamarla como ustedes deseen. Ahora en apellido, clic derecho, cambiar nombre variable. A esta label la llamaré label-apellido cliente. Voy a seleccionar la otra label, cambiar nombre variable. Lo llamaré label saldo actual cliente. Voy a seleccionar la siguiente label. Lo llamaré label último pago cliente. Aceptar. La fecha. Label fecha pago cliente. Bien, ahora hay que seleccionar estas label una por una. Ahora tenemos las siguientes opciones. Hay que seleccionar la primera opción para alinear a la izquierda. Correcto. Ahora nuevamente seleccionemos las otras label. Seleccionemos la opción alinear a la izquierda. Correcto. Bien, pasemos nuevamente a código. Muy bien, no tenemos ningún problema. Ahora lo que prosigue es ejecutar nuestro sistema. Pasemos a clientes. Muy bien, como pueden observar tenemos la siguiente tabla ya inicializada con las siguientes columnas: nombre, apellido, saldo actual, fecha actual, último pago y fecha pago. Bien, ahora si seleccionamos un cliente, como pueden observar me muestra la siguiente información en los siguientes campos de texto y me muestra la siguiente información en la siguiente tabla. Información de ese cliente, me muestra el nombre y el apellido y la información de la deuda o del crédito de este cliente, y esta información también se está visualizando en las siguientes label, en la label recibo. Bien, ya que vamos a generar un recibo de esta información. Bien, también podemos navegar por los registros de la tabla cliente con las teclas flecha de nuestro teclado. Como pueden observar, podemos navegar con la flecha para abajo y con la flecha para arriba, y esta información, tanto como en los campos de texto, en la table, reportes y en el recibo, esa información cambia según al cliente que nosotros seleccionemos. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos visualizar la información del crédito o de la deuda de nuestro cliente. Cuando nosotros seleccionemos un cliente en nuestra table, visualizar esa información en la table reportes y también visualizar esa información en nuestro recibo. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.